Es algo bien importante cuando pensamos en las doctrinas de Dios, ¿verdad? Como siempre va a haber oposición, hay divergencia de pensamientos, y qué bonito. El tema de hoy es, vamos a seguir con Gálatas. Quiero decirles que este sermón casi no lo predico hoy, ¿verdad? Porque de ayer en la noche Dios me empezó a inquietar con una predicación y hoy dije, la voy a hacer, y empecé y no me alcanzó el tiempo. Ya me tuve que ir a la reunión de pastores, ya vine tarde y dije yo, mejor termino de tocar el otro, pero con su permiso el domingo vamos a parar la enseñanza de Gálatas para tocar ese punto que vamos a hablar el domingo. Creo que viene de Dios, porque a mí me ha causado una gran alegría cuando lo estaba preparando, ¿verdad? Pero estaba crudo, creo que pueden salir hasta unas 2. Bueno. Así que, hermanos, seguiremos con la carta de Gálatas el día de hoy. El tema es el número 6, ¿verdad? Estamos en el capítulo de Gálatas. Hoy vamos a hablar, el tema de hoy es el compañerismo bíblico. Compañerismo bíblico. Hermanos, en el mundo escuchamos frases, o díganme si me equivoco, frases como, cuente conmigo, allí estaré cuando me necesite, para las que quiera. Frases como, solo me llama, ya usted sabe, ¿verdad? Yo creo que esa frase la usan mucho los cobradores. Solo me llama. Yo voy a llegar, sí, ¿verdad? Miren, esas frases normalmente son usadas entre amigos, entre personas que se muestran cierto tipo de apoyo o compañerismo. ¿Verdad? Estas frases son populares, si usted las ha escuchado, supongo que también las ha dicho en más de una ocasión. Es bonito contar con personas, ¿verdad?, que puedan ayudarnos en algunos momentos de necesidad. Vamos, la hermana Lilian, el hermano Gallardo, que nos están ayudando con esta persona que ellos conocen para un mejor precio para la construcción de la casa de oración. Siempre es bueno tener al alcance un doctor o cualquier cosa. Siempre es bueno un policía, también por cualquier cosa, ¿verdad? Y también, pues, yo añadiría un pastor, va, por cualquier cosa, porque los de otras denominaciones siempre llega a la última hora la extrema unción, va a la última, porque se va. Hermanos, cuando estamos hablando de Gálatas y de estas cosas, tenemos que entender el trasfondo, como habíamos hablado, del por qué Pablo se encontraba en esta situación. Habían pasado años desde que Pablo había reconocido a Jesús como el Mesías. Habían pasado años desde que él ya estaba en el ministerio, trabajando, obrando, pero se había levantado una secta dentro de los mismos cristianos, supuestamente llamada los judaizantes. Estos judaizantes, como hemos mencionado y repetimos una vez más, procuraban conservar algunas costumbres de la ley y traerla para que los gentiles la obedecieran. Ellos tenían que circuncidar a los gentiles porque de otra manera no serían salvos, ¿verdad? Más adelante usted podrá ver en otras cartas, cuando estudiemos en Colosenses, cómo Pablo le habla a los gentiles diciéndole que nadie os juzgue en día de fiesta. A los romanos les decía que nadie os juzgue en base a lo que usted come, ¿verdad? Haciendo una referencia a estas personas que siempre anduvieron detrás del ministerio de Pablo tratando de cercenar las verdades que éste predicaba. Ahora, vamos a ver el compañerismo bíblico desde el punto de vista de Pablo y los demás apóstoles. ¿Cuál fue? Una cosa es que usted, como dijo la hermana, ¿verdad?, tenga diferencias con una persona que de repente no sea hijo de Dios. No lo sabemos de esta persona, pero a veces usted va a tener divergencias o problemas con algunos que se digan yo soy cristiano, entre comillas, pero no son cristianos, sirven a otro Dios. Dicen, soy cristiano, creo en Cristo, pero creen en un Cristo diferente. No es el Cristo de las Escrituras. Ahora, cuando usted mira
a través de la historia en la escritura, nos vamos a ir a Gálatas capítulo 2, que es nuestros versículos de estudio del día de hoy, y vamos a abordar desde el versículo 6 hasta el 10. Ya hemos mencionado cómo Pablo habían pasado ¿cuántos años desde su primera visita a Jerusalén? 14 años, ¿verdad? En la primera visita, ¿a quién encontró? Encontró al hermano de Jesús y a Pedro. Exacto, a Pedro y a Jacobo, el hermano del Señor, ¿verdad? Vamos a tocar un poco de eso más adelante. Entonces, Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios, ¿qué? No hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y vaya grabándose ahí, porque alguno dirá, puede ser Pablo, que juro Pablo con lo que está diciendo. No, Pablo lo que está tratando de asentar es la realidad. Él fue y compartió con los demás apóstoles, y estos, los que tenían reputación de ser columnas de la iglesia, no le añadieron nada nuevo al evangelio. Nada nuevo me comunicaron. ¿Por qué no le podían comunicar nada nuevo a Pablo? Porque el evangelio de Pablo lo había enseñado Jesucristo. Exacto. No fue un evangelio aprendido de hombres, sino que venía del mismo Señor Jesús. Así que la fuente de toda revelación, de toda verdad, tiene que ser Dios mismo, ¿verdad? Recordemos que el Espíritu Santo, la promesa que Jesús hace a través de la escritura del Espíritu Santo, que Él nos enseñaría. Muchas cosas más tengo que enseñaros, dice, pero ahora ¿qué? No las podéis sobrellevar. Pero cuando yo me vaya, vendrá el Consolador y éste les enseñará. ¿Verdad? El Espíritu Santo es nuestro Maestro. Él es quien nos revela la palabra. Si usted está orando y le dice, Dios, ayúdame, es el Espíritu Santo, es su ministerio, el ayudarle a usted y ayudarme a mí a entender la Escritura, a traer revelación a través de su Escritura, a hablarnos a través de ella. Ahora dice Pablo, estos no me comunicaron nada nuevo. Versículo 7, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, y pone entre paréntesis, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. ¿Quién había llamado como apóstol a Pablo? ¿Quién lo llamó? Jesús mismo. ¿Quién llamó a Pedro como apóstol? Te haré pescador de hombres, le había dicho. ¿De acuerdo? Esa es la misma fuente, ¿de acuerdo? Versículo 9. Y dice, y esta palabra la vamos a estudiar más adelante, y reconociendo. ¿Quién reconoció ahí? Estaban reconociendo los jefes de la iglesia. Los ancianos de la iglesia, las columnas de la iglesia, los apóstoles, y reconociendo. Pablo está dando el relato de este encuentro con los apóstoles y reconociendo la gracia que me había sido dada. Jacobo, Cefas o Pedro y Juan, que eran considerados como columna, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Amado Padre, queremos darte gracias en esta noche, porque sabemos que a través de tu palabra vas a enseñarnos en esta noche tus verdades, Señor. Ayúdanos a tener un compañerismo bíblico. Revélanos a través de tu escritura tu verdad, tus principios, y danos la capacidad, las fuerzas y la voluntad de hacerlas en tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, quiero hablar de 3 puntos que conllevan un compañerismo bíblico verdadero, ¿verdad? Porque hay muchos que dicen, contá conmigo que aquí estoy, llamame para adelante para las que querrás. Pero cuando llega la hora de la verdad, el mismo Pablo decía,
Nadie estuvo conmigo en el juicio. Allá en Roma, cuando él fue juzgado, el primer juicio, dice la Biblia, nadie estuvo conmigo. Él era un reclamo que le hacía. ¿Dónde está? Al mismo Jesucristo no lo abandonaron todo. Como ovejas sin pastor. Aunque los demás se escandalicen y pierdan la fe en ti, yo moriré de ser posible. Pedro, no este Pedro, el otro. Pedro, hoy ciertamente me negarás 3 veces. Qué palabras esas. Sin embargo, le faltó la fe. Qué lindo el amor de Dios, porque aún así lo fue a buscar allá y le dijo ven, y se tiró, ¿verdad? Y le dijo Pedro después, ¿me amas? Señor, ¿sabes que te amo? Pedro, ¿me ama? Seguramente no le cayó el 20 a Pedro, ¿eh? Era como muchos de nosotros que a veces nos dicen y no nos caen las verdades de Dios hasta que el Espíritu Santo nos revela. Y ya cuando le dice, Señor, tú sabes que te amo, y cuando le dice la tercera vez, su corazón se conmueve porque él entendió que Dios estaba sanando su alma. Dios le estaba diciendo, 3 veces me negaste, 3 veces tengo de ti misericordia. ¿Acaso olvidas, Pedro, cuando te dije, cuando tú preguntaste, si cuántas veces he de perdonar al que me ofende? 7 veces? No, Pedro, 70 veces 7. Todas las veces que sea necesario. Por eso usted y yo, como hijos de Dios, tenemos este consuelo, que si confesares tus pecados, Él es fiel. Él, porque nosotros, la fidelidad de Dios, como decía el hermano, no depende de nosotros. Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Entonces usted y yo encontramos consuelo en las promesas del perdón del Maestro. Siempre. ¿O aquí alguien todavía cree que la salvación se pierde? La perseverancia de los santos. De su interior correrá un río de agua viva que fluye para vida eterna. Pregunta: si la vida es eterna, ¿cómo se puede morir? ¿Y cómo se puede volver a tener? No hay lógica en eso. Muy bien, el tema que nos toma hoy, ¿verdad? El compañerismo de los apóstoles. Lo primero, aceptación. Vamos a estudiar un poquito de la aceptación. Cuando Pablo llega, vamos, usted imagina, usted si llegara a su casa, no sé cómo le dirán, el encargado, el pastor, el anciano, no sé cómo le llaman, el mero jefe de la iglesia de Testigos de Jehová, a su casa, no iglesia, no, perdón, la organización de Testigos de Jehová a su casa, el mero matatán, el mero, llegara, usted lo recibiría, siéntate, ¿qué quieres? ¿Quieres café? ¿Quieres refresco? ¿Lo recibirías así? Primero cacique. No puede haber una aceptación de nosotros si el evangelio es diferente. Y yo, cuando digo evangelio, me refiero a las verdades centrales del evangelio. Verdades centrales, les pregunté otra vez, a ver si se acuerdan. 5 verdades o doctrinas centrales del evangelio. La Trinidad. La justificación. La regeneración. La regeneración. Somos hombres nuevos. Bueno, la fe, sí, por supuesto, y fe es imposible dar a Dios. Jesucristo, Dios hecho hombre. Doctrinas centrales. Eso es innegociable, hermano. Como dijimos el domingo, las verdades absolutas de Dios son innegociables. El evangelio es el mismo, y como les decía yo, solo hay una verdad. El problema es que a veces nosotros estamos tan cegados que no podemos percibirla porque no somos objetivos. Pero en la aceptación, hermanos, estas personas, dice la Escritura, que Pablo subió por revelación
hacia Jerusalén, y cuando llegó allá, los hermanos lo recibieron, lo analizamos la vez pasada, lo recibieron, dice que él en privado habló con ellos. Primera de Corintios 12:26. Me dice amén que la tenga y me lo lee en voz alta, por favor. 2:22, primera de Corintios, ¿no? 12:26. La palabra de Dios nos Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con el Señor. Hablamos de una unidad, ¿verdad? Somos miembros de un mismo cuerpo en el Señor. La iglesia es uno en Cristo. Vemos, por ejemplo, en el caso de los apóstoles, que estos no se sintieron en ningún momento intimidados por Pablo ni por lo que hacía. Vemos que le recibieron en una audiencia para escuchar qué es lo que está pasando, qué es lo que Pablo está enseñando, qué es lo que está diciendo. ¿Sabe qué, hermano? Yo quiero decirle en esto de la aceptación, porque a veces nosotros mismos ponemos unas barreras bien feas. Le voy a decir por qué. A veces en nuestro corazón se crea un cierto nivel. El orgullo es muy sigiloso. Usted sabe que el orgullo se mete en nuestras vidas con una facilidad casi imperceptible en muchas ocasiones, la vanidad. Yo le decía al Señor, no le voy a negar, y se lo digo con todo mi corazón. Cuando me dijeron aquellas cosas, yo, Señor, la gloria sea para ti, Señor, porque esto es fácil de inflarse. Y el enemigo siempre va a tratar de las maneras más sutiles de desviarme. Oh, qué bien habla la hermana Albita. Y entonces ya después, como decía el hermano, miren, el domingo estaba Miguel Ángel, ¿se acuerda cuando estábamos con Luis? Luis comentaba un evento que sucede en Hechos 12. El pueblo decía, voz de Dios y no de hombre, a Herodes, tratando de lisonjearlo. Y por cuanto él no dio la gloria a Dios, un ángel del cielo descendió, lo mató, cayó muerto. ¿Y qué le pasó? Y se lo comieron los gusanos. Como decía él, el milagro fue ese, el juicio fue que se lo comieran los gusanos. Usted puede caer muerto, decía, pero que lo comen unos gusanos. Y en ese momento cae muerto y se lo comen los gusanos. Entonces, Señor, no permitas que nuestro corazón se desvíe hacia la gloria y el afán que el hombre te puede dar. Porque si empezamos a ver, ¿verdad?, con ojos naturales, dejamos de ver al Señor. Ahora, en esto de la aceptación, los apóstoles reciben a Pablo, ¿verdad? Y recuerde que ya no era la primera vez, porque la primera vez Pero fue con Jacobo, el hermano. ajá, y con Pedro, ¿verdad? Ya tenía uno- 14 años, pero yo creo, pastor, dígame. que como dice la palabra, que como fue por revelación, Dios ya había hablado con el Espíritu Santo y ya había hablado con los apóstoles. Ajá. La revelación también de que él fuera a Jerusalén. Amén, ¿verdad? Como habla el mismo Espíritu, y esto nos lleva a una realidad de la aceptación, tenemos que entender que como somos uno en el Señor, esto quiere decir que compartimos el mismo mensaje, el mensaje de salvación a través de la fe, la justificación, la regeneración, el Dios que es una Trinidad, que es en esencia uno manifestado en tres personas. Entonces tenemos el mismo, compartimos el mismo Padre. Y si compartimos el mismo Padre, ¿qué somos? Hermano. Hermanos. Por eso usted, de repente usted puede encontrarse a una persona, a un japonés, un chino, un gringo, un dominicano, un puertorriqueño, lo que usted quiera, pero si es un hijo de Dios, usted siente cuando ya empieza a hablar con él, que ya lo conoce y a días. ¿O no le ha pasado eso? Cuando conoce a un cristiano nuevo, o que usted lo conoce, que es cristiano y lo conoce, se da cuenta y empieza usted a tener una relación bien bonita. Fluye aquello bien natural y es bien hermoso. ¿Por qué? Porque es el mismo Padre. Pero si decimos que te conocemos otro cristiano y cuando compartimos con las personas
tenemos diferencias, tenemos cuestiones que más bien en vez de acercarnos nos alejan y se deciden cristianos, de repente no sea el mismo padre. De repente no es el mismo padre. ¿Ven? Este es un vivo ejemplo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Mata, roba la bendición, hasta la palabra y destruye. Pero ¿qué hace el impío? Huye sin que nadie lo persiga. ¿Te dijeron que fuera? ¿Verdad? El Espíritu Santo actúa de muchas maneras. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo, hermano. Ahí en 1 Corintios 12, el 20 al 22, ahí atrásito donde está leyendo. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Mencióneme un miembro del cuerpo suyo que parezca muy débil, muy sensible, que es sensible, pero que usted lo necesita bien. ¿Cuál es? El ojo, correcto. Hay hermanos, a mí me gusta, aquí los hermanos me comentaban la otra vez, nosotros le pedimos a Dios y le agradezco, al sigan orando en esa dirección, que lo que el pastor no pueda ver, lo vea la esposa. ¿Para qué? Para que le ayude. Yo le digo a ella, haz los ojos en mi nuca, que yo de frente miro, pero de atrás no sé, mírame tú para allá y yo miro para adelante. Cuando usted entiende estas cosas, para usted ya no hay egoísmo ni egocentrismo, cuando usted aprende a aceptar a la gente. Hoy le decía a los pastores yo, tenemos la idea cultural, esto es muy humano, que iglesia grande, pastor al que hay que decía respetar más. No, el término no es respetar, nosotros lo que hacemos es más sumisos, somos más sumisos a lo que él dice, porque tiene una iglesia grande. Pero el problema no solamente radica ahí, el problema cultural es del otro lado también, que el problema es que el pastor de la iglesia grande cree que los demás se tienen que ser sumisos a él, porque él es un pastor de la iglesia. Entonces, les decía yo, resulta que cuando estamos en el Señor, todos somos parejos, todos somos igual de hijos de Dios. Y le decía yo, porque nadie es el consentido del Señor. Si alguien fuera el consentido, dijo mi hermano, ¿verdad? Juan Herrera decía, si fuéramos el consentido, a su hijo consentido no murió en una cruz. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando decimos. Pero hermanos, muchos son los miembros del cuerpo, pero el cuerpo es solo uno. Que tiene los ojos, los usa y gloria a Dios porque los tiene buenos. Los oídos los usa y gloria a Dios porque los tiene buenos. A alguien aquí le faltara un brazo, le dolería y le haría falta tener ese brazo. Entonces, valoremos lo que somos. Exacto. La Biblia dice que cuando hay un miembro que se duele, los demás se duelen con él. Ahora, los hermanos de Jerusalén habían aceptado a Pablo como uno más. Dice en Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, recuerden de su conversión, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Y dice que permaneció con él. ¿Cuántos días? 15 días. 15 días. Y no vi más que a otro, a Jacobo, el hermano del Señor, con él. Ahora, en ese tiempo, yo les digo una cosa. Pablo se entrevistó, y se acuerdan cuando hablamos que era una palabra de entrevistar, indagando sobre Cristo, ¿verdad? Sobre su resurrección y cuestiones que él necesitaba como datos históricos, donde estaba Pedro cuando lo llamó y todas estas cosas. Pero estuvo con Pedro. Ahora, y esta aceptación, porque la Biblia dice que a ninguno que tenga la doctrina diferente a la nuestra, llaméis bienvenido. Cuando dice, ninguno que se ha extraviado de la verdad, no lo recibáis como hermano. Entonces, cuando Pablo estuvo en Jerusalén, ¿se habrá quedado en un mesón afuera de la ciudad? La casa de Pedro. Si Pedro tenía casa, se quedó en la casa de Pedro, lo más lógico, porque le interesaba. Si no, en la casa de algún anciano de la iglesia.
Normalmente usted le da entrada a cualquiera a dormir en su casa. ¿Verdad que no? A menos que haya una relación de confianza. Y la confianza siempre pasa por la aceptación. Digo, dice la Biblia, que aunque somos muchos, somos un cuerpo en el Señor. Romanos 12:5. Y todos miembros los unos de los otros. Usted llama a esto mano, ¿verdad? Pero cuando usted lo une con esto, ¿cómo lo llama? ¿Verdad? Qué bonito. Usted tiene un tímpano adentro, pero cuando lo une con la oreja, ¿cómo le llama? Oído. ¿Verdad? Todos somos miembros los unos de los otros. Segundo punto, el compañerismo. Para que encontremos un compañerismo bíblico, primero debemos de saber el evangelio que predicamos. O sea, la Biblia dice en Amós 3:3, no andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Es importante que hablemos las mismas cosas. Pablo decía, Amós 3:3, hay que hablar las mismas cosas. Hay algo que no sé si usted se ha puesto a pensar. ¿Alguien aquí ha visto una construcción cuando se va levantando? ¿De qué medida son los bloques aproximadamente? Más o menos así, digamos que así. Si usted está levantando una edificación con bloques así, de grandes, el bloque que va en la pared traslapado, normalmente ¿de qué tamaño es? Del mismo, a menos que vaya en una esquinita, no importa. Normalmente es el mismo bloque. Tiene que ser en esencia igual, aunque algunos granitos más, poquitos, pero en esencia lo mismo. Y la casa se va edificando firme y bonita, ¿verdad? Usted le pone un bloque grande, chiquitín, otro mediano, y ahí va. Dirá, como dijo una conocida que tengo yo, entré a la casa de Herman Monster. Mi esposa cuando vino aquí a esta casa antes de que nos casáramos, cuando nos casamos y miró y dijo, ya había ido el carro, le fue feo, ¿por qué queda? Pero dice la Biblia, en el compañerismo, miren Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Se acuerdan cuando los fariseos le decían a Jesús, ustedes se han olvidado de la misericordia, de la bondad, de la ley? Solo tenían letra, no tenían el amor, que es la esencia de la ley, de conocer a Dios, el amor. Ciertamente la ley es el ayo, nuestro tutor, pero nos muestra nuestra relación delante de Dios como pecadores y nos revela a un Dios de amor. Miren, hermanos, debemos entender que con cualquiera que se diga hermano, pero que con sus hechos muestra que tiene un espíritu, como le decía no sé a quién ayer o ayer, un espíritu de anticristo. Todo lo que es contra de Cristo es anticristo, ¿verdad? Es espíritu rebelde, espíritu en contra de Jesús. Con este tipo de personas no podemos mostrar un compañerismo. Aquí nos metemos a otras aguas más profundas. La Biblia dice en 2 Corintios 6, 14 y 15. Segunda de Corintios 6, 14 y 15. Siento que hoy podría hablar 4 horas. No lo puedo dar tanto, no es vigilia ahora. No os unáis yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Escuchen, ¿puede un cristiano casar a su hijo, a su hija, con un hindú, con un musulmán, con un católico? ¿Puede un cristiano verdadero tener una relación en yugo desigual? No andarán los juntos si no estuvieran de acuerdo, si no hablan las mismas cosas. Yo conozco una pareja en Tiupacenti que yo me asombré. La muchacha era amiga mía y era muy católica y le gustaba andar en los eventos y que tenía un cierto nivel de piedad, digamos, entre lo moralmente hablando. La sorpresa mía es que su esposo, no están casados, pero sí la pareja, lo encuentro en una iglesia centroamericana, que son de las de firmes, ¿va? De las doctrinas centrales, ¿va? Dije yo, pues qué bueno, dije yo en mi mente, va, ya viene la esposa con él, ¿va? La amiga mía. Pero yo no la miré y dije yo, tal vez no vino porque quedó con el niño. Un día conversando con esta persona le decía yo, veo que fulano, que tu pareja va a la iglesia cristiana, ¿estás yendo a la iglesia cristiana? No, dice. Vengo más bien de arreglar la iglesia católica, no me acuerdo qué estaba haciendo. Pero ¿y cómo hacen? Ah, no, yo le dije a él clarito, antes de que estuviéramos ya juntos, nos he casado, me dijo el término. Le dije clarito, vos en tu iglesia, con tus cosas, y yo en la mía, y no nos metemos a problemas. Y vino el borrego, démosle. ¿Qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Qué pasó con este hombre? Amaba más a la mujer que a Dios. Y oiga, en ese tiempo yo estaba en esta, no navegaba por estos rumbos, digamos, si no le hubiera dicho algo al muchacho, pero bueno. No os unáis en yugo desigual. El otro día, hace como 3 días, estamos viendo a estos de enlace. Hay una que dicen consulta a los pastores o pregunta a los pastores. Y uno dijo, si se mandaron un mensaje ahí preguntando, ¿puedo casar, dice, a mi hijo con un musulmán? Claro, claro. Eran 6 pastores, creo, y el dueño. Como 4 dijeron que sí, sí puede, porque el matrimonio es sagrado, sí se puede, sí, el ecumenismo. Abracémonos todos, que todos somos hermanos. Hay un solo Dios, dicen ellos. ¿Va? Entonces vino esta persona y dijo, no, es musulmán, que yo lo bendigo, que se case. Y entonces vino uno, ¿va? Que siempre hay alguno que Dios usa como para cachetear a los incrédulos, ¿va? Y le dice, no, le dice, ¿cómo vas a entregar a tu hija en la bendición de un Dios que no es el de las Escrituras, no es un Dios verdadero? Y entonces empezó, te digo yo, Elizabeth, cuidado, le digo yo, que está bueno, le digo yo, ¿cómo se da? ¿Por qué? Porque había alguien que decía la verdad y los demás estaban en contra de él. ¿Y sabe qué, hermano? Lamentablemente la iglesia cristiana ha abrazado tanto el ecumenismo que por eso se convirtió en apóstata, por eso cayó del fundamento, por eso se vuelve tolerante e inclusiva. Ahora, con todas las cosas que ya hemos mencionado, que reggaetón, que hip hop, que rock, que quebradita, la unción de no sé qué, usted ya mira tantas cosas. A este tipo de personas usted no le puede llamar un compañero de combate, un soldado, con alguien, como le decía yo, la enseñanza de los espartanos, que ellos peleaban por el hombre que estaba a la par. Ese es el ejemplo del compañerismo que todo cristiano tiene que tener. Por eso, hermanos, cuando en una iglesia no se desarrolla el compañerismo bíblico, vemos a líderes comiéndose al otro líder. Vemos a un líder serruchando en el piso porque este va muy rápido y cuidado que sea como pastor o se convierte en pastor. Si viene muy fuerte, viene sonando muy fuerte, entonces ¿qué? Estorban. Cuando no hay un compañerismo bíblico verdadero, las personas no pueden estar juntas. Ahí viene hermano, que esa se la tira de fresa. Yo recuerdo que cuando estábamos en los discipulados, me hizo una gracia porque ya vas a ver ese gordo, ya vas a ver ese gordo cómo habla. No deja hablar a la... Así me decían a mí.
porque yo participaba, preguntaba y yo aportaba y eso molestaba a los tuyos, digo, es el incrédulo. Bueno, ya va a ver el gordo ese. No os unéis en yugo desigual, hermanos. Y por eso debemos de conocer la doctrina de la separación, ¿verdad? Que somos separados para Dios, que somos separados del pecado, que tenemos que luchar con él a diario. Porque en una iglesia que se confronta el pecado, es una iglesia que busca santidad, hermanos. Y si usted conoce un cristiano que tiene defectos como cualquiera, pues todos tenemos defectos. Aquí hay alguno que ya no glorificó el Señor para beatificarlo. Me dijo de los mormones, Sí. me dio con la Biblia. ¿Dónde va la iglesia? ¿Dónde va la iglesia? A la mormones. Bueno, mírenme. Y Bueno, mi hijastro está hasta los pies y está en la caja de él. Bueno, la verdad es enseñando. eso no solo se ve ahí, hay que No, saber en varios que también lugares. como cristianos lamentablemente descuidamos las áreas principales. Por eso es bueno que te formes, que te prepares para que no hables con fábulas humanas, sino que escrito está, y escrito está, y escrito está, y amén, y amén, y amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Con estas personas podemos conocerlos, por supuesto, podemos compartir con ellos para traerlos a Cristo, pero llega un punto en que usted puede ser, que llegue el punto de darle la espalda y abandonarnos a su propio juicio. ¿Por qué? Porque desprecian la gracia de Dios, desprecian la sangre de Cristo. Un punto no negociable. Las verdades de Dios No negociable. son innegociables. Grabémoslo, eso en nuestra mente. Las verdades de Dios son innegociables. Ahora, los apóstoles nunca se vieron en las oraciones, o no sé si usted mira en la escritura que alguna vez anduvieron, hey, vos viene el fariseo tal, compartamos una oración, oremos juntos, fariseos. En ningún lugar. El religioso que no reconocía a Cristo, los apóstoles no oraban con ellos. O alguno ve en la escritura ahí, y se reunió Pablo a orar con el fariseo tal, de la sinagoga tal. Si iban a las sinagogas era a soltar la palabra. Allá los acaban a Pablo, dicen, por afuera porque lo querían matar. Lo vigiaban. Lo soltaban la palabra. ¿Sabe usted, por ejemplo, que en Jerusalén está el muro de los lamentos? El muro de los lamentos es la única pared que se puede percibir del antiguo templo. Ahí, justo ahí arriba, está la ermita de Omán, como le llaman, que es el lugar más sagrado, creo, de los musulmanes. Pero los judíos les permitieron, oigan bien, en Jerusalén les permitieron a los mismos judíos que pudieran ir al muro de los lamentos. Hace poco escuchaba yo una enseñanza de Armando Alducín, se lo recomiendo, es un excelente pastor mexicano. Armando Alducín, él es un escatólogo excelente, de lo mejor. Armando Alducín, excelente. Él es exégesis, escatología, es un hombre profundo. Y él decía que estuvo en Jerusalén y empezó a predicarle a unos rabinos y empezó a hablar de Cristo, que Jesús es el Mesías, y llevándolo a través de la escritura del antiguo pacto. Y dice que llegó otro misionero, lo agarró y le dijo, vámonos, porque ya están otros recogiendo piedras para lapidarte, porque en el muro de los lamentos es prohibido hablar de Jesús. Hermanos, esto ha llegado a ser tal. Pero cuando usted encuentra el compañerismo bíblico, usted siente que ya no es uno. Dice la Biblia que donde dos se ponen, primero se ponen de acuerdo. Dice que donde dos se reúnen, ¿en qué? En mi nombre. Entonces, ¿qué va a hacer? Él se va a manifestar. Él va a estar en esa reunión. Y cuando tenemos nosotros que lidiar con algo, y dice usted, hermano Pedro, fíjese que en este momento estoy pasando este problema, ¿me puede ayudar en oración? Sobrellevar los unos las cargas de los otros, porque cualquier persona que quiera cargar algo pesado
Si lo carga solo es pesado, pero si lo carga con 2 o con 3, cuán hermoso, hermanos, es el valorar y encontrar un compañerismo bíblico donde usted pueda descansar y reponer fuerzas y sostener también con otros problemas de otros, ayudarlos en oración. Le voy a decir una cosa, y esto para que no nos vayamos al extremo, no es que viene Sara y me cuenta un problema a mí y diga yo, y ahora Sara durmiendo y yo sin dormir por el problema de la hermana. ¿Y qué problema, hermano? Y entonces se vuelve algo malo, algo fuera del orden bíblico. Mateo 12,